Capítulo 10 del libro de Eclesiastés, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grande, maravilloso. Y la Biblia enseña en este libro de Eclesiastés, aleluya, en el verso 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. El vallado, gloria al Señor, en la antigüedad, en el siglo X al XV, jugaba un papel muy importante. Cuando los pueblos comenzaron a desarrollarse, había una etapa de la historia en la Edad Media, el medioevo, que le llama la historia, que se llamaba, gloria al Señor, la época feudal, el feudalismo. En esa época los grandes hombres o señores feudales levantaban vallados sobre su territorio. Un feudo podía tener el tamaño de un departamento. Esos feudos estaban amurallados por vallados que muchos de ellos tenían hasta 25 metros de altura y podían tener, aleluya, hasta 3 a 4 a 5 metros de gruesor. Esos vallados servían, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, de defensa, porque habían guerras entre feudos, y cuando venían los soldados se encontraban con el vallado, y si el vallado era alto, gloria al Señor, era difícil ingresar. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Y los pueblos tenían y ponían su confianza en el vallado, que eran paredes amuralladas. A su nombre, gloria. ¿Por qué hablo esto? Porque cuando los ejércitos venían y comenzaban a golpear el vallado, comenzaban a golpear el cerco, comenzaban, gloria al Señor, a debilitar el vallado, y cuando hacían un agujero ingresaban, entonces era tomada la ciudad, y la ciudad era, gloria al Señor, convertida en ruina. A su nombre, gloria. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la Biblia en esta noche nos dice, cuando el vallado se pierde, aleluya, lo que queda es ruina, lo que queda es destrucción. Lo que vamos a ver es miseria. La Biblia no solamente es un libro profético, es un libro histórico que se ha ido cumpliendo a lo largo de este tiempo. Y aleluya, y ahora a través de la escatología, que es el estudio de una rama de la teología que estudia los acontecimientos finales, estamos viendo que ya el Señor, aleluya, está a punto de levantar a su iglesia, de levantar a su pueblo, y de transportarlo de esta tierra a un lugar que Él ha preparado. A su nombre, gloria. Pero tenemos que estar preparados. La Biblia enseña que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y sabemos que un cristiano que, aleluya, decide levantar esta cruz y decide cargar su cruz y seguir adelante, uno tiene que entender, gloria al Señor, que hay un Dios poderoso que nos ama. Y por eso, aleluya, aleluya, gloria al Señor, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y si nosotros hemos venido esta noche, hemos venido a recibir la fortaleza de Dios, a demostrar que un día vamos a llegar a esa ciudad que Dios ha preparado. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Cristo en esta noche? A su nombre, gloria. Bendito el Señor. El vallado se levanta en la vida espiritual de un cristiano a través de una vida de oración, de una vida de ayuno, de comunión con Dios. Entonces, lo que el Señor levanta alrededor de un hogar, de un hijo de Dios, es un vallado tan fuerte que el enemigo no puede, aleluya, destruirlo. Pero la Biblia enseña que cuando el vallado se pierde, lo que existe es ruina. Y yo quiero traerle a la memoria en esta noche un episodio de la historia de la iglesia, pero quisiera que usted, aleluya, escuche atentamente y que no se duerma esta noche. Y si alguien tiene sueño, aleluya, reprenda al enemigo ahí. Y si alguien tiene sueño, comience a adorar el nombre del Señor. A su nombre, gloria.
A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive. Y Él está aquí en esta noche para fortificar tu vallado, para levantar tu vallado. Porque de muchos el vallado se ha portillado, de muchos el vallado ha sido caído. Pero tenemos que levantar vallado esta noche. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Un día el Señor salía del templo. Aleluya, el segundo templo que se había construido. Él tenía más o menos 32 años y medio. Y sus discípulos le preguntaron sobre el templo. Y el Señor le dijo: mira, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Llegó el año 70 en la historia de la iglesia cristiana. Gloria al Señor, cuando el Señor, antes de gloria al Señor, ir a la cruz y estirar sus brazos para recibir al mundo, para la salvación de la tierra, gloria al Señor, porque Él fue a la cruz para salvar el mundo del pecado. Él fue a la cruz para alumbrar al mundo de tinieblas con una luz que no se ha apagado, y que desde este altar está alumbrando este pueblo, para que este pueblo siga, aleluya, conociendo la verdad y recibir el mensaje que Dios quiere dejar a esta iglesia. A su nombre, gloria. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Pero llegó el día en que el Señor, un día a las afueras, Él tenía un huerto donde Él oraba. Pero Él tenía un lugar, gloria al Señor, donde muchas veces Él dormía, a veces de cansancio. Pero ese lugar no era lugar de dormir, era el lugar de oración de Jesús. Era el famoso monte de los olivos. Un día, estando en ese monte y divisando la ciudad amada, Jerusalén, el Señor un día pinceló, aleluya, no los versos más lindos de esta noche, porque muchos pueden decir, aleluya, le gustan los versos, parafrasear versos, pero aquí no estamos parafraseando versos, estamos hablando la palabra de vida, aleluya, la palabra que si tú en esta noche la bebes, entonces, aleluya, correrán de tu interior ríos de agua viva. A su nombre, gloria. El Señor dijo, aleluya, un día comenzó a llorar. Un día cayó de rodillas y miraba la ciudad y seguía llorando, y era un clamor tan tremendo que salía de las entrañas, aleluya, del alma, del corazón, aleluya, de Jesucristo, el Salvador del mundo. Él lloraba porque él miraba la ciudad en el futuro, porque Dios tiene en sus manos el futuro. Y si tú en esta noche le entregas tu vida al Señor, tu futuro estará seguro. A su nombre, gloria. El Señor miraba cómo la ciudad estaba siendo desolada. Y Él dijo, gloria al Señor: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos, pero tú no quisiste? Y ahí el Señor lloraba y decía: llegará el día de tu desolación, por cuanto no entendiste el día de tu visitación. ¿Qué es el día de la visitación? El día en que tú tienes el alto privilegio de ingresar por estas puertas y de tomar un lugar especial aquí, de sentarte aquí en la mesa del Rey. Ese es el día de la visitación, el día en que el Señor viene y te habla y te dice lo que tú tienes que hacer para que no te pierdas. Como en esta noche es un día más de visitación. El Señor lloraba y decía: Jerusalén, que matas a los profetas, por cuanto no entendiste el día de tu visitación, serás asolada y serás llevada cautiva. Aleluya, gloria al Señor. Y serás destruida. En el año 70 después de Cristo, el general Vespasiano, aleluya, al mando del Imperio Romano estaba un emperador muy terrible, Nerón, que se quitó la vida
Un día este emperador le dijo a Vespasiano: anda a Jerusalén y destrúyeme esa ciudad, porque ahí hay revoltosos que quieren, gloria al Señor, aleluya, desarticular el imperio. El general famoso Vespasiano, un general que había ganado casi la mayoría de las batallas, gloria al Señor, llegó a Jerusalén con alrededor de 60,000 soldados y sitió la ciudad. Jerusalén tenía un vallado, el vallado, unas murallas altas, y el ejército comenzó a sitiarlas, gloria al Señor. Pero en ese momento muere Nerón, y ahí en el campo de batalla los soldados le proclaman a Vespasiano como el nuevo César, el nuevo emperador. Y de ese campo de batalla llega a Roma a sentarse en la silla, aleluya, de la más alta magistratura de su país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de todo el imperio romano, que fue un imperio poderoso en la historia. Y como la ciudad todavía estaba en problemas, entonces Vespasiano manda a su hijo Tito, el famoso general Tito, que con 80,000 soldados sitia la ciudad por varios meses, más o menos 6 meses. Flavio Josefo, historiador judío, aleluya, él relata estos acontecimientos porque él vivió esa época. Estoy hablando del año 70 después de Cristo, de la historia de la humanidad, la historia del cristianismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? 80,000 soldados comenzaron a portillar el vallado, porque la palabra portillar significa romper, agujerear, porque ellos no podían entrar porque estaba el vallado ahí. El vallado cercaba la ciudad, entonces comenzaron a golpear la muralla, comenzaron a golpear, pero los israelitas se defendían. Muchos de ellos subían ahí en los muros, aleluya, con aceite hirviendo y tiraban hacia atrás, gloria al Señor. Pero los soldados romanos esperaban que se acabe la provisión. Los alimentos se acabaron. Cortaron los conductos de agua que entraba a la ciudad. Imagínate una ciudad 6 meses sin agua. Dice la historia que no había que comer. Las aves, las palomas, hacían su necesidad, su estiércol. Y por cada grano de estiércol, aleluya, los israelitas se mataban, los judíos se mataban por comer el estiércol de las aves. Las mujeres comieron a sus hijos. Aleluya, y llegó el día en que el vallado ya no tenían fuerza, y el vallado, gloria al Señor, lo aportillaron. El vallado fue agujereado y el ejército romano ingresó a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y cuando llegaron a la ciudad, desenvainaron su espada, y las mujeres encintas eran atravesadas y los hombres eran cortadas las cabezas. El vallado había sido roto. Pero no quiero decirte en esta noche el vallado físico. La presencia del Señor se había ido, porque el pueblo comenzó a vivir en pecado, porque el pueblo le dio la espalda a Dios, porque el pueblo, aleluya, comenzó a mirar los tesoros de la tierra, comenzó a vivir en la liviandad, en el relajo espiritual. Y cuando la iglesia llega a esa situación, entonces, hermano, el Espíritu de Dios se aparta. Y cuando el Espíritu se aparta, entonces el diablo viene a portilla la casa, aportilla la iglesia, aportilla la vida, destruye, arruina. Alabado sea el nombre de Dios. Pero poderoso es Dios cuando la iglesia clama y comienza a alzar su voz. Entonces Dios levanta el vallado, reconstruye el vallado, y la iglesia es restaurada. A su nombre, gloria. Entonces Tito agarró más o menos 1 millón de judíos y encadenados se lo llevó a Roma para que construyan el famosísimo circo romano. Llegando a Roma, acuñó Tito una moneda, o sea, hizo una moneda donde puso, aleluya, a una mujer que lloraba debajo de una palmera encadenada. Eso simbolizaba a Israel, gloria al Señor, en cautiverio.
El vallado se había roto, Israel había sido expatriado, había sido el vallado, y llegaron al templo. El templo, vamos a suponer que era como este templo, vamos a suponer. Comenzaron, ese templo tenía como piedras, forma de ladrillos. Comenzaron a destruir el templo piedra por piedra, porque ellos pensaban que los judíos habían escogido oro, aleluya, en medio de las piedras. Y se cumplió la palabra del Señor que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Solo quedó el muro occidental, una pared así como esta. Gloria al Señor, alta. Gloria al Señor de donde estaba el templo. Ahí los judíos en este tiempo van ahí a orar. Y la iglesia fue destruida. El vallado se rompió. El vallado se quebró. Y cuando el vallado se quiebra, y cuando el vallado se rompe, amado hermano, lo que queda es ruina. Lo que queda es destrucción. Y si transportamos este ejemplo, este hecho histórico a la vida nuestra, cuando el hombre comienza a vivir en pecado, cuando el hombre comienza a practicar, gloria al Señor, la inmundicia, la mundanalidad, comienza a fornicar, comienza a adulterar, entonces no hay vallado que te defienda, estás a merced del diablo. Y el diablo que viene, el diablo anda con machete para despedazarte. Recuerdo que el año 2000, yo llegué a Canto Grande. En la zona de Canto Grande, gloria al Señor, me llevaron a una iglesia pequeña. Gloria al Señor, ahí me ubicaron en el año 2000. Cuando llegué a esa iglesia, había una pandilla llamada de Banchero. Había una pandilla de Subieta, acá había una pandilla de La Fragata y El Milagro. En medio de esas 4 pandillas estaba el templo pequeño, más pequeño que este templo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el 2 de enero del año 2000 yo estaba en mi casa, y de pronto yo había regresado después de un año a vivir ahí. De pronto escuchaba que en el piso sonaban como que estaban arrastrando cadenas. Había más o menos, aleluya, la pandilla, gloria al Señor, de Fragata había descendido y se había unido a la pandilla, gloria al Señor, aleluya, de Subieta, contra la pandilla de Banchero, que eran unos asesinos. Habían subido casi más de 100 jóvenes, con machetes, cuchillos, espadas. Y comenzaron ahí, hermano, uno le decía al otro, era así como gladiadores, le decía uno a uno. No había policía, eran como las 10 de la noche. Y se daban a matar hasta caer, hermano. Que el Señor reprenda al enemigo. En ese bullicio yo salí a mi techo y miré esa escena. Un año antes vi esa escena, gloria al Señor, en una casa que yo vivía en Vitarte. Yo viví esa escena frente a mí en un pampón. Y yo doblé mis rodillas y le dije: Señor, aleluya, yo quiero que tú me lleves, si es posible, esos jóvenes a poder predicarle de un Dios poderoso. A su nombre, gloria, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esa zona era tierra de nadie. El diablo había portillado el vallado. Las iglesias de esa zona, aleluya, había varias iglesias pequeñas, pero habían dejado de orar, habían dejado de ayunar, habían dejado de buscar a Dios en espíritu y en verdad. A su nombre, gloria. ¿Y sabe lo que sucedió? Aleluya, recuerdo, hermano, que me dejaron en ese templo. Éramos como 20 hermanos, comenzamos a orar, comenzamos a pedir, porque cada día morían los jóvenes, amanecían muertos los jóvenes. Las pandillas se habían apoderado de ese barrio. Aleluya, no había solución. La gente vivía asustada. A las 9 de la noche las peleas, los jóvenes correteando, los gritos, las muertes. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en ese templo se prendió una luz. En ese templo se comenzó a levantar la voz. En ese templo se comenzó a pedir al Dios de la gloria que descienda. A su nombre, gloria. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? Los 20 comenzamos a orar. Y de pronto llegó un día una mujer. Una mujer entró y comenzó a llorar entre la banca. Yo miré, esta mujer llora.
algún problema tiene. Yo no sabía qué problema tenía. La mujer, sus 2 hijos eran los líderes de la pandilla de Zubieta. Su casa era el lugar de arsenal, ahí tenían hasta bombas, hermano, así hechas a mano, machetes, toda su casa, el techo estaba lleno de las armas de las pandillas, de esa pandilla de Zubieta. Y la hermana, esta hermana que se convirtió, comenzó a pedir, venía todos los días, yo lo miraba en la vigilia, lo miraba metido en la banca llorando, y me decía un día, yo quiero que usted hable con mi hijo. Recuerdo, hermano, que llegó el día, ese día fue lindo el culto en la iglesia central de Canto Grande. Yo salía y la mujer me dice, pastor, mi hijo está delante y ha decidido hablar con usted porque no puede dormir. Yo llegué adelante, miré un joven que me miró con el rabito del ojo, gloria al Señor, y me dijo, por si acaso, yo he venido acá tan solo porque tengo un problema, no puedo dormir y nada más, yo no quiero otra cosa, lo que quiero es dormir tranquilo. ¿Y qué siente? Siento que me acuchillan, que me parten la cabeza. No tengo paz, me dice. No sé qué me está sucediendo. Escucho cadenas en mi cuarto, no hay nada. Yo duermo con mi cuchillo, con mi machete y con todo eso, pero no sucede nada, me decía el joven. Y el joven que estaba ahí lo hice arrodillar, y mientras orábamos, gloria, el joven me decía, no siento nada, más bien lo que siento es una voz que me dice que me corra de este lugar. Y yo comencé a orar. Había un grupo de jóvenes que estaban ahí conversando. Le digo, de rodillas, porque tenemos una batalla aquí en este momento. Alabado sea el nombre de Dios, porque la batalla se pelea de rodillas, ayunando, clamando, buscando el rostro de Dios. A su nombre, gloria. Y recuerdo, hermano, que pasó un tiempo, y después que reprendimos, el joven se levantó y me miró y me dijo, ¿sabes qué? No sentí nada, me voy decepcionado de aquí. Y escuché una voz que me dijo, abraza a este joven. Y le dije, mira, antes que te vayas te voy a dar un abrazo en el nombre del Señor. Y lo abracé a mi pecho a este joven. Aleluya. Manuel, alias le llamaban Pistola, porque dice que era el más rápido, no había tenido ni un corte ni un chuzo en el brazo. Decían que yo soy bueno, me decía, y yo soy bravo, yo soy el que llevo adelante el grupo, y a mí no me han dado nada porque yo soy rápido, soy el mejor peleador, me decía un joven flaquito, delgadito, parecía un gallo de pelea, hermano, y unos ojos llenos de violencia. Y entonces lo abracé al joven, y el joven comenzó a llorar aquí en este hombro. Yo recuerdo, hermano, sentí las lágrimas que mojaban mi camisa y lo apreté más a mi pecho. Y el joven me decía, nunca he llorado, yo soy valiente, no sé por qué lloro, los hombres no deben llorar, pero pastor, siento algo en mi vida, siento algo ha entrado a mi vida, había entrado el amor de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando entra el amor, quita el odio. Y cambia, había entrado Cristo. Porque cuando Cristo entra el amor. A su nombre, gloria. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? El joven se había convertido ahí. Cuando regresó a su casa, el joven tenía el sable aquí metido. Yo no sabía que llevaban su sable metido en sus 2 cuchillos y tenía los 35 pacos en el bolsillo. Cuando estaba regresando a pie, el Señor decía, bota el paco, bota el paco. Comenzó a botar el paco en el camino mientras llegaba a su casa. Al día siguiente me reunió a sus amigos. Recuerdo que eran como algo de 25 en la misma guarida de ellos. Pero yo estaba ahí en medio de ellos, hermano. Al final estaban ahí algunos, ya varón, decía ahí. Y entonces comenzamos, yo dije, mira, antes que terminamos esta reunión, le dije, vamos a hacer una oración. Agarré y comencé a poner mis manos sobre toda la cabeza de ellos. Justo se celebraba la campaña, una campaña de nosotros, al frente del templo. Nos metimos en ayuno, escalonado. Comenzamos a ayunar, yo comencé a ayunar porque yo quería esa pandilla convertida. Quería ganar esa pandilla de Zubieta. A su nombre sea la gloria, hermano. Comenzamos a ayunar, se llevó a cabo, aleluya, el culto, la campaña poderosa, hermano. Y la pandilla entera le entregó su vida al Señor. A su nombre, gloria. Pero quedó el amigo íntimo de Manuel,
Gloria al Señor. Un joven que andó conmigo, un joven que andaba con el cabello largo, un joven que tenía odio, que su padre llegaba alcohólico a la casa, rompía la botella y se cortaba el cuerpo, y su padre lo pateaba a su mujer. Gloria al Señor. Y él nació con odio. Había sido expulsado de 2 colegios, tenía requisitoria en las 4 comisarías, aleluya, de todo el barrio que teníamos. La gente había hecho, gloria al Señor, un memorial para mandar que voten a esa gente, esa esquina, porque esa gente había malogrado a un montón de gente. Ese muchacho estaba buscado en las 3 pandillas restantes, aún, gloria al Señor, por otro lugar donde él iba. Él salía en la noche encapuchado, porque los pandilleros no pueden salir por las calles, ni barrio en barrio, porque lo matan. Por el día que se convirtió este joven me dijo: pastor, yo quiero andar como usted, con una corbata, yo quiero tener un zapato, aleluya. Al día siguiente lo encontré cortado su cabello como el mío, cortito. Le regalé un terno precioso, recuerdo que lo llevé a un sastre, y el sastre me decía: me compra un revólver, voy a matar a esos pandilleros. Yo le decía: si tú supieras de quién es ese terno que tú estás, gloria al Señor, planchando, ese es el terno del líder de la pandilla, que se ha convertido a Dios, a su nombre, gloria, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Entonces, hermano, de la pandilla del gloria al Señor, aleluya, de la fragata, un joven Juanito que andaba con un tubo galvanizado casi de 2 metros de altura, y con eso atravesaba a muchos jóvenes, hermano, andaba con un tubo galvanizado en punta cuando salía a pelear. Ese joven llegó un día al templo y se convirtió. El hermano de él, un joven llamado Pachurro, que andaba, hermano, terriblemente, este joven se convirtió al Señor, hermano. Y sabe qué, esa pandilla que se odiaban llegaron a pacificarte. Llegó el punto, hermano, que estas pandillas se esperaban en la frontera a los jóvenes de la otra pandilla, lo escoltaban, y una vez que venían al templo, así como aquí, lo sacaban nuevamente y lo llevaban, lo escoltaban a la frontera y lo dejaban. Bendito el Señor, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos faltaba la pandilla del milagro. Un día nos fuimos con ellos en una tarde a hacer y ahí estaba el líder de pandilla de Subieta, quien, cuando lo vieron a él, hermano, bajaron los jóvenes, como 50 jóvenes nos rodearon, hermano, y lo pusimos al medio a él, porque le decía: ahí está, y comenzaron, hermano, y venían se nos pararon al frente. Nosotros éramos como 20 hermanos, y comenzamos a predicar el evangelio. Al final salimos victoriosos, porque dos jóvenes de pandilla de esa zona se convirtieron en la esquina en un día de lluvia. A su nombre, gloria, hermano. Y Jehová nos entregó. Pero siempre nos faltan los rebeldes. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Y esto es triste, hermano. Habían 4 jóvenes que nunca quisieron arrepentirse. Y recuerdo que decían, no, uno de ellos decía: no, este pastor yo lo voy a matar, decían, porque dice que yo le había quitado a sus amigos. Y como ya no estaban en el vicio, entonces ya no tenían con quién tomar, con quién pelear, quién iba a hacer, gloria al Señor, aleluya, el acompañamiento para ir al barrio vecino. Y entonces esto me amenazaron a mí. Y un día, ¿sabe qué sucedió? Estaban ellos en la guarida misma de ellos, en la loza. Eran como las 3 de la mañana, estaban tomando licor, estaban drogándose. De pronto vino un demonio, hermano, porque una de las hermanas, gloria al Señor, vio mientras oraba un demonio, hermano, grande, verde, con ojos rojos, que tenía, todos los pandilleros lo tenía, que de acá de su dedo salían unas cadenas y lo tenían encadenados, hermano. Y esta mujer vio inclusive a su hijo que estaba encadenado. Poder en la sangre de Jesucristo, hermano. Pero llegó un día, hermano, en que estos jóvenes estaban tomando licor, estaban drogándose, y que se le metió los diablos azules, hermano, sino que los demonios se le apoderaron, y entre ellos, hermano, amanecieron muertos en la loza, hermano. Mire, el mismo diablo lo destruyó. Y había un joven alto. De repente, tú eres como ese joven. Muchas veces yo le decía: mira, ¿cuándo vas a ir al templo? Y él me decía: ¿sabe qué? Esta vida se ha hecho para vivirla, para gozarla. Además yo tengo mujeres, yo tengo droga. Y me dijo: no, yo no voy a ir a tu casa, tu casa, la iglesia es
para que vayan mis hermanos, pero yo no. Al día siguiente, hermano, después del culto, me llamaron. Yo salí a su casa. Había ido a una zona de Canto Grande, gloria al Señor, y en esa zona estaban los jóvenes de la pandilla contrincante. Eran como 12 jóvenes, lo habían dado a matar, casi le volaron un ojo, le sacaron acá la clavícula, agarraron una piedra como el tamaño de mi mano y le tiraron acá, hermano, y le reventaron todito esto, hermano. Y el joven se desmayó. Pensaron ellos, el otro fue a verlo, el desmayo, pensó que estaban muertos porque ahí lo iban a acuchillar, pero como vieron que, dijeron no, esto lo hemos matado con la piedra, se fueron. A las 12 de la noche llegué a su casa después que lo sacaron del hospital. Ya no ni siquiera lo querían recibir, tan solo lo que hicieron era coserle acá, y si vivía era un milagro de Dios. Cuando llegué a su casa, su rostro completamente desfigurado, gloria al Señor, y yo le dije, él se llama Leonel. Le dije, Leonel, ¿te acuerdas de mí? Si te acuerdas, mueve tu cabeza. Gloria al Señor. Yo le dije, mira, la Biblia dice que aleluya, aquel que vive el mundo y que escoge las cosas del mundo termina mal. Yo le digo, pero Dios te da una oportunidad en esta noche. Si tú le abres tu corazón y te arrepientes de tu pecado, Dios te levanta de la cama y te da a volver la vida, Leonel. ¿Quieres recibir a Jesucristo ahora? ¿Quieres hacerlo? Mueve tu cabeza. Y movió su cabeza. Y le dije, mira, ahora repite esta oración. Repitió la oración por adentro, hermano. Al tercer día apareció Leonel en la iglesia. Al quinto día era el que me acompañaba a la casa. Al séptimo día él me pidió que viviese en mi casa. Y yo le dije, no puedes vivir en mi casa porque no hay lugar, Leonel. Y al séptimo día me dijo, mira, pastor, ¿ves esa ventana del frente? Sí, le digo, ahí de esa ventana yo lo veo a usted en la mañana, lo veo en el día cuando llega. Ahí he alquilado mi cuarto, ahí estoy viviendo porque quiero vivir al lado de usted. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios en esta noche? A su nombre, gloria. Y Dios hizo cosas poderosas y grandes. ¿Sabe qué hizo con ese pueblo? Se pacificó. Hasta el día de hoy, que son 5 años, que son 3 años que ya no estoy en ese lugar, ¿sabe qué? Ya no hay peleas. La iglesia juega un papel importante. Cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a buscar a Dios, cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a pedir a Dios, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Dios comienza a hacer cosas preciosas, hermano. Dios comienza a romper las cadenas. Dios comienza a destruir la obra del diablo. Gloria al Señor. Dios comienza a hacer milagros, prodigios, maravillas. ¡A su nombre! ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? La sangre de Cristo tiene poder. Cuando el vallado se pierde, vamos a ver a nuestros hijos siendo destruidos. Cuando el vallado se pierde, vamos a ver, aleluya, que la iglesia deja de orar, deja de buscar a Dios, pierde su primer amor. Aleluya, cuando la iglesia deja de buscar el amor genuino de Dios. Recuerdo un día estábamos orando allá en San Borja, en una de las iglesias donde Dios me llevó después de muchos años. Yo le pedí a Dios una experiencia en el pueblo. Yo les pedí a Dios, aleluya, que Dios pueda experimentar algo. Recuerdo que Dios nos dio una noche gloriosa. El Espíritu Santo descendió con poder. Y había una hermanita sencillita que trabajaba lavando platos en una residencia. Ella me decía, pastor, cuando llega a las 4 de la tarde, mis pies quieren correr. Mi alma, pastor, siente algo. Quiero ir a tu casa. Quiero correr, miro el reloj. Me desespero. No sé qué es, pastor, pero siento un fuego en mi alma. El poder del Espíritu Santo. Eso es cuando el vallado se mantiene latente en la vida. Iglesia, Cristo te ama, Él viene pronto. Tienes que dejar el mundo y acercarte a tu Dios para que Dios, aleluya, haga cosas grandes con tu vida.
¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? Cuando el vallado se rompe, ¿sabe por qué se rompe? Por descuido. Cuando ya descuidamos el ayuno. Yo he entendido, hermano, que mi vida tiene que ser de constante ayuno. No lo digo por jactancia, pero he encontrado el éxito en el ayuno. Recuerdo que San Borja era un pueblo. Cuando yo llegué a ese lugar, todo el mundo me decía: aquí la gente es dura. Hicimos una campaña después de 7 años que la iglesia estuvo en ese lugar. La primera campaña no me dejaron, le pedí a Dios una losa grande. Un mes ayunando. Mi presbítero, ¿sabe qué cosa dijo mi presbítero cuando fue a predicar mientras iba en el carro? Si 2 se convierten, sería grande esta campaña, porque nunca se había hecho una campaña en ese lugar. Mi presbítero decía: si Dios se convierte en esto. Él estaba orando por 2, porque la campaña no se podía hacer aire libre, era en una losa cerrada y con una puerta pequeñita. Pero recuerdo que ese medio ayuno rompió, hermano, las cadenas. Hermano, esa noche la losa se llenó, las almas venían. Dios hizo cosas grandes y poderosas. Recuerdo, hermano, que la campaña fue gloriosa. La primera noche ni se contó, porque no se pudo ni contar las almas. La segunda noche fue más gloriosa. A su nombre, gloria. Levantamos un vallado tremendo. El vallado comenzó a levantarse. Había hermanos que eran jueces, que eran fiscales, que eran ingenieros, que trabajaban en empresas, que eran gerentes, aleluya, que nunca habían ayunado, pero los llevaba a las madrugadas para clamar a Dios. El clamor comenzó a crecer, el milagro comenzó a suceder, la iglesia comenzó a resucitar, apareció la vida. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo hermoseó el templo. Había un borracho en la esquina, controlador de carros, que tenía hasta la nariz torcida, que por 15 años estaba controlando en la esquina. Un día estábamos orando, él pasaba, gloria al Señor, por la puerta, el Espíritu Santo lo metió adentro, se convirtió a Cristo. Y ahí en la esquina comenzó a resplandecer la luz en su alma. Iglesia de Cristo, tenemos que ser luz, porque Dios nos ha llamado a ser luz en esta tierra. ¿Cuánto puede glorificar su nombre? Pero con todo el amor, de repente llegas tarde al templo. De repente ya no ayunas. De repente, gloria al Señor, ya has descuidado de la vigilia. Has descuidado muchas cosas. ¿Por qué están sucediendo esos problemas? Porque tu vallado ha sido aportillado. Y cuando el vallado se aportilla, entonces el enemigo entra. Y lo que hace, aleluya, es destruir la casa, destruir el hogar, arruinar, gloria al Señor. Pero en esta noche el Señor quiere levantar tu vallado. En esta noche tienes que volver. Aleluya, en esta noche tienes, gloria al Señor, aleluya, que entregar tu vida en la mano del Señor. ¿Cuánto puedes glorificar su nombre, hermano? En esta noche, gloria al Señor, tienes que decirle: Cristo, aquí está mi vida. El diablo había entrado a mi hogar. El diablo se había llevado a mi padre. Y el diablo dejó a mi madre alcohólica en la casa.
Mi madre era una mujer que se alcoholizaba todas las noches. El sexto de esa familia era el último, el que compraba el trago, el cartavio, el anisado, el que ponía la vela a los santos, el que miraba a una mujer llorando cada día. Durante años yo perdí el habla. El diablo se había empotrado en esa casa, había arruinado la vida de mis tíos, había arruinado la vida de mis hermanos, pero yo estaba ahí sin esperanza. Y un día Dios motivó a una familia cristiana para invitarme a la iglesia. Y recuerdo que me pagaron el pasaje del carro. Yo me fui con un polo viejito, un pantalón viejo, una zapatilla, la única que tenía. Mi mirada era hacia el suelo, yo nunca podía levantar, no hablaba, no podía expresar ni mis sentimientos. Era el peor alumno de la escuela. Mi vallado estaba destruido. No había esperanza para mí. Llegué a un templo como este. Un hombre así como yo estaba ministrando la palabra en esa noche. Este hombre comenzó a hablar. Este hombre comenzó a hablar de las cosas grandes que Dios promete para aquel que le busca, para aquel que renuncia al mundo, para aquel que se pone la mano de Dios. Y recuerdo que al final dijo: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo cerraba la puerta como 40 veces, apagada, no podía dormir con las luces apagadas, tenía miedo. Y más angustia de mi vida al ver a mi madre alcoholizándose, llorando. Yo lloraba, era un joven débil que al sonido de la puerta temblaba. No podía dormir, gloria al Señor, ni aún ducharme, ni cerrar mis ojos, porque sentía puñaladas en mi espalda. Eso de ahí, gloria al Señor, es síntoma. ¿Sabe qué cosa es síntoma? La psicología le llama, gloria al Señor, síntoma de paranoia. Síntoma, un grado extremo de psicosis, a punto de locura. Eso es locura, así se vuelven locos. Pero no es, gloria al Señor, porque uno, aleluya, está mal de la cabeza, es por posesión de demonios. Habían legiones de demonios en mi casa. Todo el mundo vivía en pecado, todo el mundo estaba arruinado. No había Dios, había estatua, pero nadie había encontrado ese Dios poderoso. A su nombre, gloria. Pero ese día estaba yo en ese templo. Y cuando el hombre con el libro negro, yo recuerdo alzando, decía, la Biblia dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Recuerdo, hermano, que yo me levanté como resorte y me postré frente al predicador. Pero antes de eso yo titubeé en la banca, porque el predicador decía: entrega lo que tienes a Dios. Y yo decía: pero si yo, papá no tengo, mamá alcohólica, mis hermanos arruinados, nadie me ama, tíos, tanto pasé en la vida. Entrega lo que tienes. Me miré mi ropa y decía: pero si esta es la única que tengo. Entrega lo que tienes, casa, pero la casa es alquilada. Entrega lo que tienes. No tengo nada, Señor, ¿qué te voy a dar? No tengo dinero, me han pagado el pasaje. Pero al final el predicador dijo: entrégame tu vida, dice el Señor. Y yo me miré y dije: Señor, si mi vida sirve, porque mi vida no sirve, mi madre me bota del negocio, nadie me ama, soy el peor alumno de la escuela, lloro en medio del río porque me iba al río a llorar, nadie me ama, me sentí aleluya, el hombre más infeliz del mundo. Pero si mi vida sirve, Señor, tenía casi 15 para 16 años de mi vida. Yo me levanté de ahí de la banca y me arrodillé en el suelo y le dije en el Señor: si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, Padre, si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, Señor, le dije, aquí está mi vida, Señor. Recuerdo que esa noche hice la oración.
Yo seguía llorando, yo lloraba. Vinieron los sugieres, los diáconos de esa iglesia, me levantaron del suelo, me llevaron llorando, salí llorando, lloraba mientras iba en el carro, las lágrimas corrían, llegué a mi casa, lloraba. Esa noche entré a ese cuarto medio oscuro, apagué la luz, me eché en la cama. Al día siguiente apareció una luz por la ventana, era la luz de la esperanza, la luz de que el día había cambiado mi vida. Tuve deseo de trabajar, me fui a la escuela, me comenzó a gustar el estudio, llegué a ser el mejor alumno en ese año. Comencé a ir a la iglesia, agarraba mi Biblia, no corría los parques, corría en diagonal corría, no me interesaba el cansancio, quería ser el primero en el templo. Llegaba a la iglesia, doblaba mis rodillas, el pastor no llegaba todavía, pero yo estaba orando ahí en el altar y le decía: Señor, aquí está mi vida. Mi alma se llenó de gozo, de felicidad, tuve deseo de salir adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre, hermano! ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermano? Y recuerdo, hermano, gloria al Señor, que yo le dije al Señor, a esa edad le decía: quiero servirte, yo quiero ser un predicador. Comencé a amar, me casé siendo trabajador de un mercado, ayudante de abarrote, y luego el Señor me dijo: estudia. Recuerdo que en un cerro donde vivía le dije: Señor, ábreme la universidad, no sé por qué quieres llevarme a ella. Y me abrió la universidad, y llegué a la universidad el año 86. Cuando llegué a la Universidad Nacional estaba lleno de activistas políticos. Sendero había tomado las universidades. Yo llegué ya con Cristo en mi corazón. Los jóvenes quisieron jalarme a los movimientos políticos. Recuerdo que yo iba a sus pabellones, cantaba mis canciones, mis coros. Recuerdo que el día que me gradué, los petardos de dinamita sonaban por los cerros y decía: aquí se gradúa, aleluya, la promoción, aleluya, gloria al Señor, más pujante, la promoción que va a tomar la capital. En el año, gloria al Señor, ellos habían pronosticado que en el año 1990, en el 92, en el 95, Sendero llegaba a la capital, proféticamente por ello. Pero yo soñaba, yo miraba que mis amigos, muchos de ellos, aleluya, terminaron en las cárceles. El año 2000, aleluya, en febrero entré a la cárcel de máxima seguridad, y recuerdo que llegué a Castro y busqué los pabellones donde estaban mis amigos. Muchos habían muerto, otros estaban condenados a cadena perpetua en Yanamayo. Yo llegué a predicar en esa cárcel un año con un parlante, hermano, a los comandos de aniquilamiento de Sendero, del MRTA, hermano. Nunca, gloria al Señor, en su celda yo compartía con ellos, nunca me agarraron, me amenazaron, no porque soy valiente en mi fuerza. Ese joven tembleque, ese joven que no servía, ese joven cobarde que no servía ni para estudiar, ese joven que era una ruina, ese joven, Dios me había llamado, Dios me había cambiado, porque un día le entregué mi vida a Dios. ¿Y sabe qué? Ese joven un día llegó a una escuela el año 89 como maestro principal. Ese joven, gloria al Señor, aleluya, el año 95 llegó a ser director de una escuela. El año 97 asumió otra escuela. El año que sigue asumió otra escuela. Van como 5 colegios que tuve la bendición de dirigirlos. Ese joven que no servía, que botaban de la escuela y decían: este es un burro. Yo lloraba en medio de la basura. Ese joven ahora está delante de ti. No porque la psicología me cambió, no porque la psicología a mí
Gloria, me sentenció porque el psicólogo me dijo a mí, cuando yo estaba preparándome, aleluya, y yo tenía problemas, trauma, gloria al Señor, me decía, consíguete una mujer, diviértete, ándate a una discoteca, ten relaciones, tienes que tú experimentar placeres para que te olvides. A mí me botaron del consultorio de un psicólogo, pero un día llegué a un templo, como tú has llegado esta noche aquí. A mí no me han pagado para yo venir a predicar aquí. Todo este día estuve trabajando, aleluya, donde yo estoy. Sigo trabajando. Actualmente soy director de 2 colegios. Tengo más de 15 años trabajando en el magisterio, diversos colegios de todos los niveles sociales. Gloria al Señor, trabajé. Sé lo que te estoy hablando. Llegué a residencias lujosísimas. De sus padres eran vocales de la Corte Suprema. Encontraba, gloria al Señor, en las puertas de esa residencia tremendas Biblias labradas con oro, pero llenos de polvo. Cuando entraba me decía, arriba, en el 3er piso, mi hijo, sus hijos de 1,70 m, 75, doblado de tanta droga, cerrada la puerta con una música terrible, no habría nadie. El padre no quería llamar a la policía porque iba a ser un escándalo. Si usted puede sacarlo de ese infierno, me decía, sáquelo. Yo le digo, tírense de rodillas. Subía a las escalinatas de esa residencia, alfombradas, lujosas, bellísimas. En la puerta doblaba mis rodillas y le decía, Señor, hable esta prisión. Y en la puerta ponía mi rostro en el suelo y comenzaba con una voz dulce a llamar de afuera. Comenzaba a llamar y el joven de adentro me decía, no sabes que estoy escuchando música, ¿qué quieres? Yo le decía, Cristo te ama, ábreme la puerta, he venido a ayudarte. Sí, pero no voy a pagar mi música. Sí, no la pague, ¿qué importa? Ábremela. Y encontraba la heroína en la mesa, encontraba la música y estruendosa, y ahí le hablaba de Dios. Caí en el suelo y ¿sabe qué me decía? Pastor, vamos a tu iglesia ahora, vamos, yo quiero conocer ese lugar. Gloria al Señor. Ese es el Dios, hermano, que yo predico. El Dios que también puede cambiar tu vida esta noche. El Dios que está en este lugar para hacer cosas grandes contigo. El Dios que te está hablando. La Biblia dice, y con esto termino, Deuteronomio 30:19, oiga ahí nomás, dice, pongo delante de ti en esta noche la vida y la muerte. La vida para que seas bendición y la muerte, aleluya, para que seas un maldito en la tierra. La Biblia dice que alejado de Dios nada podréis hacer. Yo no pude hacer nada. Si yo no venía a Cristo no iba a hacer nada en la vida, hermano. Pero esa noche yo oí la voz de Dios. Yo no me rebelé. Si yo me hubiese rebelado, estuviera botado en la calle con mi boca abierta, llena de moscas, alcoholizado. Pero yo en esa noche vine a los pies de Cristo. Por eso en esta noche yo te invito a inclinar tu rostro. Quiero hacer una oración, hacer un llamado en esta noche. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos ahí, un momentito nomás ya. Ahí donde. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos ahí, un momentito nomás ya. Ahí donde. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos ahí, un momentito nomás ya. Ahí donde. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos ahí.